antes de la pandemia, en el 2019. Bueno, nos llevó un poco de tiempo la escritura, quizá porque nuestro sistema científico le da más relevancia a los artículos en journals internacionales, entonces la escritura del libro siempre quedó un poco más marginal en nuestro trabajo, y en el 2023, cuando gana Milei las elecciones y Elon Musk lo saluda cuando gana como presidente, consideramos que era el momento, que no podíamos dejarlo, o sea, que era el momento en el cual teníamos que publicarlo. Así que fue un trabajo muy intenso en ese verano del 2024, donde terminamos de darle forma a algunos escritos que teníamos previamente y bueno, y también comenzar algunas otras líneas que fueron surgiendo de la investigación. No. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, por estos días maravillosos que estamos pasando. Estamos emocionadas, además de la presentación que nos han hecho. ¿Se me entiende? ¿O voy más lento? Por ahí me acelero. Bueno, con André, ella les decía que en Argentina, no sé si acá en Brasil pasa igual, pero en el sistema científico se priorizan mucho los papers en revistas internacionales. Y entonces para nosotras escribir un libro en español, en conjunto, más que una apuesta, digamos, en función de las demandas del CONICET, que es nuestro sistema científico, fue una apuesta casi de activismo académico para un poco aprendiendo de los activismos feministas. Pensamos que los feminismos tienen que entrar en las ciencias, en la academia, de manera transversal, como estamos haciendo acá, transversal a todas las disciplinas. Y bueno, las tecnologías en Argentina son objeto de la filosofía, de lo que llamamos filosofía de la técnica o filosofía de la tecnología, pero el canon de esa disciplina, filosofía de la tecnología, es muy masculino en Argentina, por lo menos, y en general nos parece que en el mundo también. Y entonces con Andrea pensamos que podíamos indagar, en principio, hacer una pesquisa de qué feministas habían estudiado temas de tecnología en distintos momentos de la historia de la filosofía. Y encontramos muchas teorías, muchos debates, muchas discusiones en el norte global desde la década del 70 y en América Latina un poco más acá, pero también hemos encontrado muchas discusiones. El tema es que suelen o han quedado fuera de las academias. Entonces, para nosotras estamos muy contentas de poder incorporar a estas discusiones feministas dentro de las discusiones académicas acerca de la tecnología. En el libro van a encontrar distintas perspectivas que han ido surgiendo en función de las demandas contextuales e históricas que la tecnología va teniendo. Y hoy la tecnología nos demanda nuevos desafíos para pensarla, y entonces la apuesta nuestra es hacerlo también con una visión histórica de cuáles han sido los aportes y los debates acerca de las tecnologías en otros momentos, para ver qué podemos actualizar de esa historia y qué necesitamos
aprender de nuevo y que necesitamos inventar para el futuro. Así que bueno, y seguimos. Y hay algo más para contarles del libro y de lo que significa un trabajo de escritura de largo aliento, de muchos años, en colaboración entre dos personas. Bueno, fue tomar muchas decisiones. Una de ellas es que el libro comienza, cada uno de los capítulos de este libro puede ser leído de manera autónoma, que no es necesario leer todo el libro, sino que se puede leer aquellos capítulos sobre los que estén interesados o interesadas. Y esto también tenía que ver con pensar cuál era el tono que queríamos darle al libro. Es un libro que consideramos, no sabemos si lo hemos logrado, pero que trata de ser muy amable con el lector, con la lectora. No tiene la jerga filosófica que a veces suele ser poco hospitalaria, sino que trata de ser un libro que sea accesible para personas que no vengan del campo de la filosofía, pero al mismo tiempo que no pierda rigurosidad teórica. Entonces, bueno, esa fue una de las decisiones, y en la escritura colaborativa, bueno, también es una apuesta al punto que ya no sabemos quién escribió qué, en un texto que ha sido revisado por las dos muchas veces. Otra de las cosas que decidimos hacer... ¿Se habla acá? ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, buenísimo. Okay. Porque decimos que es una apuesta también porque en la Argentina se prioriza mucho la investigación individual, como si la ciencia fuese gestión individual. Entonces, para nosotros también, haber escrito entre dos, quedé yo en primer lugar, pero el libro está en coautoría, o sea que es indistinto de la primera autora. Y también lo que quisimos hacer fue recuperar muchas producciones de nuestras colegas, también argentinas y latinoamericanas, para darles espacio en el diálogo, a un diálogo entre muchas autoras y autores, pero sobre todo autoras de la filosofía de la técnica o de los estudios feministas de la tecnología, como después decidimos nombrar, ya no solo filosofía, sino estudios feministas de la tecnología, para abarcar también otros estudios y pensar la problemática de la tecnología también transversalmente. No solo los feminismos son transversales, sino que nos ayudan a pensar la tecnología como una problemática transversal también hoy al resto de la academia y también de la sociedad, ¿no? Academia es no es gimnasio, es universidad. Acá le dice academia de gimnasio. Es un gimnasio mental. Bueno, y otra de las cosas para decir en relación al libro, y ya entrar un poco en el tema, es que comienza cada capítulo con preguntas, que son preguntas que nosotras intentábamos hacer a los textos que fuimos recuperando, y también a las reflexiones que fuimos estableciendo juntas. Bueno, algunas de los objetivos, de las metas que tuvo este trabajo, esta investigación, fue, como ya adelantó Nati, ¿no? Pensar en una relación entre feminismos y géneros en plural, porque si algo sabemos, hemos aprendido que los feminismos que no hay un feminismo, sino que hay muchos diálogos entre feministas y también muchos desacuerdos entre feministas,
distintos puntos de vista, y eso también lo queremos recuperar a lo largo del libro. Que también se trata de géneros en plural, porque si bien las primeras reflexiones, o quizá en relación a la tecnología, desde las perspectivas feministas, pensaron en lugar de las mujeres, esto con el tiempo se fue modificando, ¿no? Es decir, cuando hablamos de mujeres, no se habla de mujeres en un sentido biológico, sino que se trata de mujeres en relación a la autopercepción como tal, pero que también trasciende el hablar de mujeres, sino que cuando hablamos de tecnologías también tenemos que empezar a hablar de masculinidades, ¿no? O sea, hay que profundizar en los estudios sobre tecnologías y masculinidades, que creo que es, desde los feminismos, una deuda pendiente. Por eso también esto de hablar de géneros. Y también de tecnologías. Y esto tiene que ver con que encontramos en el mainstream de la historia de la tecnología justamente una mirada de la tecnología con mayúscula y en singular, como si pudiese construirse una teoría universal en relación a la tecnología. Por el contrario, desde los feminismos se trata de pensar en tecnologías en plural, con una T minúscula, y también de pensar en tecnologías concretas. Entonces, eso también es algo que recuperamos en el libro, distintas tecnologías que fueron muy importantes en la historia de los estudios feministas, entre ellas las tecnologías de reproducción asistida, que fueron una de las primeras reflexiones en los años 70, sobre todo en relación a estos estudios. También las tecnologías domésticas, que fueron muy significativas para los estudios feministas, y, por ejemplo, por supuesto, digo, las tecnologías de la información, esto a partir de los años 90 y principios del siglo XXI, y en la actualidad la inteligencia artificial, que sé que ha habido muchas presentaciones en el día de hoy en relación a eso, ¿no? Como a la inteligencia artificial como un problema o como una tecnología de la cual debemos abordar desde estas perspectivas. Otra de las cuestiones fue visibilizar y combatir los sesgos y opresiones inscritas en esta tecnología con mayúscula, hegemónica, que está atravesada por lógicas capitalistas, patriarcales, coloniales y antropocéntricas. No sé si llegaremos a eso, pero en todo caso, en alguna charla de café podemos conversar en esta tensión que tratamos de recuperar, sobre todo dentro de las reflexiones sobre la inteligencia artificial, si se trata de un problema de sesgos o si se trata de un problema de opresiones. Eso es algo que nos interesa mucho poner en discusión. Por otro lado, subvertir el relato único, como les comentaba antes, en relación a la tecnología, disputar sus significados. Creemos que eso es lo que nos traen los feminismos, la posibilidad de discutir qué estamos entendiendo en relación con la tecnología, quiénes son las personas que la diseñan, cómo es utilizada, qué tipo de relaciones sociales producen. Y por último, nuestra apuesta, que también es parte de un objetivo central, es poder imaginar, y en esto también consideramos que es muy importante la imaginación, traer a la imaginación feminista a los debates en torno a la tecnología, para justamente poder pensar otras tecnologías desde el sur que nos permitan abrir a futuros comunes más justos e inclusivos. Y cuando hablamos de feminismos, estamos hablando de eso, ¿no? No de la incorporación de mujeres, o no solo de la incorporación de mujeres en el diseño de tecnologías, en los desarrollos de tecnologías, o incluso en las universidades para que piensen las tecnologías,
sino que estamos pensando, para nosotras los feminismos nos permiten imaginar mundos más justos e inclusivos para todas, todos y todes. Bueno, ahora sí. ¿Van siguiendo? Más o menos, ¿sí? Bueno, tenemos algunos supuestos en el texto, lugares desde los que partimos para pensar, y es que, entre ellos, que el modelo tecnológico dominante, que habla de una tecnología con mayúsculas, se presenta como global y omnipresente, de conexión total, de progreso ilimitado, de capital incalculable, de monopolio inevitable, de éxito indiscutido y de futuro transhumano. Pensamos en algunos personajes, como por ejemplo Elon Musk o Jeff Bezos, ¿no? Como encarnando estas tecnologías que están formando parte de todas las vidas de las personas de buena parte del mundo, y que suponemos se corresponden a una imaginación de hombres blancos del norte global. Y entonces la apuesta de los feminismos es que imaginemos otras posibilidades para las tecnologías, porque la tecnología se desarrolla y opera dentro de una matriz sociocultural que es patriarcal y es capitalista, pero no lo es en sí mismo, no es inherentemente patriarcal. Ese es un supuesto nuestro. No pensamos que las tecnologías sean de suyo patriarcales, tampoco de suyo capitalistas, tampoco de suyo colonialistas, pero sí que se desarrollan y operan dentro de esta matriz sociocultural, y son, digamos, se codetermina con la sociedad. No determina la sociedad, pero sí se codetermina. Las sociedades determinan a las tecnologías o condicionan a las tecnologías y viceversa. También pensamos que el género se materializa en las tecnologías, ya desde el diseño de las mismas, no solamente desde el diseño, sino también en el uso, en las relaciones sociales, en el consumo de tecnologías. El género forma parte constitutiva de esta relación. Y entonces reproduce desigualdades y se intersecta también con otras formas de opresión, como la clase, como la raza, ¿no? Como la capacidad. Pero al mismo tiempo que pensamos que la tecnología no es neutral, también pensamos que no es meramente un instrumento, no es un instrumento que tomamos con la mano los humanos, sino que forma parte de lo que somos como seres humanos. Hay una correlación. Esta mañana estábamos hablando con Marcelo nos decía de la agencia de las cosas, y las cosas también somos nosotros. Y entonces, pero al mismo tiempo, como la tecnología no es neutral, está atravesada por estas relaciones de poder de las que hablábamos recién. Y entonces, con todo esto, pensamos que los feminismos tienen que involucrarse también en disputar los sentidos y de las tecnologías, incluso desde la etapa del diseño de las mismas. No se trata solo del momento del consumo
o de una resignificación a posteriori, sino que los feminismos tenemos que involucrarnos también con el diseño y la producción de tecnologías otras para otros mundos posibles. Bueno, una de las preguntas, como les decía, el libro, cada capítulo comienza con muchas preguntas que, bueno, que de alguna manera es parte de la actitud filosófica, ¿no? Es intentar hacer buenas preguntas más que encontrar respuestas o certezas que siempre son parciales. Para recuperar entonces algunas de las preguntas que nos hacíamos, que también fuimos recuperando a lo largo de los distintos cursos que fuimos dando, porque eso también es importante, bueno, mencionar que el libro, como les contaba, es parte de un diálogo que hemos tenido durante muchos años, no solo en relación a los cursos con nuestros estudiantes, que fueron parte muy activa para la escritura, digo, para que nosotras llevemos estas reflexiones a un libro, sino también de conversaciones que hemos tenido con varios colegas, que también nos permitieron ir afinando algunas de estas preguntas. Una principal, que también es tomada de una de las líneas que ha sido muy importante para nosotras, es dentro del tecnofeminismo, es cómo corregir la ceguera de género en los estudios sobre tecnología, ¿no? Si bien fundamentalmente en los estudios constructivistas de la tecnología, ahí aparece una idea de justamente que la tecnología tiene que ser pensada en relación a la sociedad y que está vinculada a la construcción, a una construcción social. Lo que faltaba dentro de esta teoría es una perspectiva de género, ¿no? Y poder pensarlo también desde ese lugar, ¿no? Entonces, nuestra pregunta iba un poco más allá sobre los estudios constructivistas en relación a las tecnologías, sino más bien en todos los estudios de los cuales abordamos, y que también ha sido parte de nuestra formación. Nosotros nos hemos formado en filosofía de la tecnología, donde no leíamos autoras mujeres ni tampoco problemáticas vinculadas a los feminismos. Entonces, en ese sentido es que hablábamos y recuperamos esta idea de una ceguera de género. Cómo incorporar la cuestión de la tecnología en los feminismos también era otra reflexión que nos parecía muy importante, porque en los feminismos latinoamericanos, y especialmente acá hablo de los feminismos en Argentina, que son muy potentes y de los cuales obviamente formamos parte, la reflexión en estos años ha estado la reflexión, la militancia, el trabajo como activistas feministas, ha estado muy vinculado a la violencia de género, porque claramente es un enorme problema que tenemos que afrontar y dar respuesta. También a los cuidados, que ha sido otra de las caras sobre las cuales el feminismo ha hecho muchos desarrollos en relación a eso. Y lo que veíamos es que todavía está pendiente una reflexión en relación a las tecnologías, o por lo menos que no estaba tan desarrollado, ¿no? Porque posiblemente hay otras urgencias, pero que también entonces nos parecía como que había que hacer como este doble ejercicio. Por un lado, corregir esa ceguera de género en la filosofía de la tecnología o en los estudios de tecnología, y por otro lado también llevar la pregunta de la tecnología a los feminismos. Y eso es algo que intentamos hacer en este libro. Otra de las preguntas fue cómo escapar a la dicotomía entre pesimismo y optimismo, que muchas veces se nos presenta como una respuesta fácil en relación a las tecnologías, ¿no?
Es como que, bueno, uno tiene que estar a favor o en contra de las tecnologías, y parece que eso resuelve el problema, y en realidad lo que creemos es que tenemos que dar con otro tipo de discusión, la cual nos lleve justamente a reflexiones críticas en relación a las tecnologías y salirnos de este posicionamiento que creemos que es también un poco tramposo, porque nos deja así la posibilidad de reflexionar sobre las tecnologías y reflexionar con las tecnologías. Una pregunta central que también trajo Nati es cómo la tecnología constituye el género y cómo el género configura la tecnología, ¿no? Esta relación co-constitutiva entre género y tecnología es algo que nos parece muy central y que abordamos en uno de los capítulos de este libro. Por otro lado, también preguntarnos si es posible que las tecnologías que tenemos se conviertan en tecnologías feministas y cómo crear otras tecnologías, ¿no? Porque nuestro desafío frente a ciertos feminismos que intentan rechazar las tecnologías, específicamente algunas posiciones ecofeministas que consideran que hay que volver a un estado pretecnológico, que es la única forma de habitar un mundo más justo, inclusivo. Nosotras lo que queríamos era preguntarnos desde los feminismos cómo podemos habitar con las tecnologías, no desentendernos de las tecnologías, sino de poder pensar en otras tecnologías y hacer y construir otras relaciones con las tecnologías que tenemos. Y por último, algo que ya también mencionamos, la cuestión de la imaginación, nos parece muy potente cuando pensamos en las tecnologías. Y bueno, ya lo vamos a detener en esta noción de futurabilidad, es cómo imaginar mundos comunes desde la futurabilidad, ahí tomamos la noción de futuro y de habilidad, y la relacionalidad para justamente poder pensar y hacer, construir futuros más justos y habitables. ¿Estamos muy rápido o está bien? ¿Se sigue bien? Son unas genias. Bueno, tenemos que aprender portugués. Tenemos, además del desafío de aprender, otro desafío, primer desafío, aprender portugués y rápido. Bueno, nos interesan varios desafíos acerca de que un poco hemos ido introduciendo y tienen que ver con cuestionar estructuras de exclusión, de dominación, de marginación de las tecnologías. Reconociendo también cómo se producen y se reproducen las desigualdades de género, de raza y de clase. Porque los feminismos, pensamos nosotras, tienen que ser antipatriarcales, pero también tienen que ser anticapitalistas, tienen que ser anticoloniales y también antiantropocéntricos en el sentido antirracistas, claro, antirracistas. Porque la tarea es grande, la tarea de los feminismos como el desafío es muy grande. Y entre los desafíos que tenemos en este momento es el cuestionar la operación que realizan estas grandes corporaciones tecnológicas que pretenden que la inteligencia artificial, por ejemplo, esté en una nube, haciéndonos creer que son abstractas, mientras producen explotación y extractivismo en el sur global, fundamentalmente, ¿no? Con los minerales, el agua y el trabajo de
sur global, para sostener tecnologías que no son limpias, ni abstractas, ni están en una nube. Y entonces se trata de prestar atención no a la inmaterialidad de las tecnologías, sino sobre todo a los cuerpos y a los territorios que están oponiendo resistencia a estos embates neoliberales del tecnocapitalismo. En mi región, en Mendoza, estamos peleando contra una minera que se quiere instalar allí y ataca nuestro bien común más preciado, que es el agua. Y esas empresas de tecnología nos quieren hacer creer que van a hacer un tratamiento limpio de nuestros bienes comunes. Y entonces, bueno, esas luchas, también las luchas de resistencia en América Latina, también las llevan a cabo las mujeres y los pueblos que están siendo amenazados por los desarrollos de estas tecnologías que se venden a sí mismas como si fuesen limpias. Sabemos también de la contaminación que generan todos los desarrollos de las baterías de litio, por ejemplo. Sabemos que esa contaminación es una contaminación muy difícil de resolver, por lo que nos parece que tenemos que estar atentas y atentos cuando pensamos en tecnologías en los cuerpos y los territorios que son avasallados mientras nosotros a lo mejor nos entretenemos haciendo algún dibujo o alguna conversación que no sea importante quizá con el chat. Bueno, y otro desafío que tenemos es entonces, a partir de esto, proponer otras estrategias para otros modos de habitar con las tecnologías. Porque no se trata de rechazar las tecnologías, como dijo Andrea, sino pensar que puede haber otras maneras de habitar con ellas y que sabemos también que muchos pueblos del sur global habitan de otro modo con las tecnologías de modos no tan avasallantes y tan contaminantes y ecocidas. Y bueno, y entonces un poco para recalcar esto que decíamos más temprano y con hambre, que se trata de hacer historia de estos estudios críticos para, desde un presente, plantear otros futuros posibles, ¿no? Y esa es la tarea crítica que va mucho más allá de aceptar o rechazar una tecnología desde una perspectiva optimista o pesimista, sin más. ¿Seguimos? Se tapó un poco el... Sí. Bueno, y eso fueron un poco como el marco en el cual desarrollamos el libro y cuáles fueron nuestros acuerdos, nuestras militancias en relación a las tecnologías y a estos desafíos que nos proponíamos dentro de la universidad y dentro del sistema científico, pero también hacia afuera, ¿no? hacia los territorios. Y quería mostrarles, en realidad, parte del último capítulo del libro, donde hablamos de técnicas y de tecnologías, y el anteúltimo y el último serían los dos, un poco para pensar en relación a las ficciones que existen, bueno, de las ficciones sobre la tecnología, y cuáles serían las disputas feministas, ¿no? Acá una gran
inspiradora de este trabajo, de este capítulo fundamentalmente, donde recogemos algunos debates de los nuevos materialismos feministas y de los pensamientos posthumanos feministas. Es el de Donna Haraway, bueno, aunque ella rechaza un poco denominarse posthumanista, pero un poco tiene que ver con ese ejercicio que nos parece una invitación maravillosa para poder pensar de manera creativa en relación a otras posibilidades sobre las tecnologías. Entonces ahí traíamos la ficción especulativa que hay en relación al mainstream, ¿no? Que cuando hablamos de esa ficción especulativa incluye a la ciencia ficción, a la fantasía y a las distopías, que hay muchas y sobre todo muy vinculadas a los medios masivos y plataformas en relación a las tecnologías. Y lo que veíamos, también en diálogo no solamente con Haraway, sino también con Ursula Le Guin, ¿no? Hablar de cómo ahí aparecían en esos tipos de relatos narrativas imperialistas de varones, ¿no? De salvadores, que eran héroes masculinos, o que son héroes masculinos, solitarios, heterosexuales, blancos, ¿no? Donde se asemeja casi a un relato transhumano, ¿no? Y frente entonces a esos relatos, que es parte del mainstream, ¿no? Veníamos a recuperar otras narraciones, otras ficciones feministas que se alejen de posicionamientos apocalípticos, pero también de posicionamientos transhumanistas en relación a las tecnologías, que no consideren a las tecnologías como algo que nos va a venir a salvar, ni tampoco necesariamente como amenazantes. También estas ficciones nos ayudan a proponer otras temporalidades, ¿no? Temporalidades plurales, que salgan de la línea, ¿no? de un pasado, un presente y un futuro, en una continuidad única y progresiva, y con una idea de progreso vinculada a la modernidad, sino más bien de temporalidades que puedan ser pensadas en relación entre lo humano y lo no humano, ahí pensando en lo no humano en relación no solo a la multiespecie, sino también en relación a entidades espirituales y, por supuesto, a las tecnologías, que son parte también de los seres con quienes habitamos. Por otro lado, pensar en la descolonización de la imaginación, eso creo que es una tarea que tenemos muy pendiente desde los sures globales, poder salirnos de una imaginación colonizada y poder pensar, imaginar de manera situada y encarnada. Y cuando hablamos de manera situada no significa solo pensarlo desde los sures, sino también pensarlo de manera encarnada en relación a nuestras marcas de clase, de género, de raza, de orientación sexual, de territorios, que nos permiten entonces concebir mundos alternativos. Y por último, estas ficciones también nos permiten salirnos en relación a, sobre todo acá pensamos en relación a la IA, de relatos que piensen a la vida como objetos de gratificación, de vigilancia y de mercantilización, ¿no? Entonces, creyeron que era muy necesario poner a trabajar nuestra imaginación y que esto lo que permitía una imaginación de una ficción feminista, para poder construir otros relatos. Bueno, acá les trajimos una cita del libro que dice para nosotras: las tecnologías son agentes sociomateriales que pueden encarnar y reforzar la cultura patriarcal, pero también pueden revelarse y transformarse con nosotros para otras formas de habitar con las tecnologías.
Y entonces planteamos esta idea de futurabilidad. ¿Querían copiarla? Sí, no. Bueno. Las fotos. Claro, si estamos con estas tecnologías. Bueno, tomamos en uno de los capítulos de esta noción de futurabilidad que tiene que ver con la habilidad de dar respuestas responsables para nuestros futuros comunes. Estas dos ideas las hemos tomado un poco de Donna Haraway y otro poco también de la idea de futurabilidad sin H que usa Pifo Berardi, italiano. Y nosotras hicimos esa relación entre uno y otro autor para pensar cómo podemos dar respuestas habilidosas. Necesitamos ser más que nunca habilidosas y habilidosos para dar respuestas a este contexto tan de crisis global que estamos viviendo, no solamente social, sino también ecológico. Y entonces queremos pensar en un futuro que sea un futuro abierto y no un futuro signado por este pesimismo apocalíptico que hace que los tecnólogos y las corporaciones tecnológicas estén pensando más bien en o desde posiciones transhumanistas en el sentido de desarrollar una especie humana que deje atrás el cuerpo y se desarrolle, por ejemplo, en una computadora, ¿no? Estas ideas que hacen humanos sin cuerpo, ¿no? Y sin territorios, porque sabemos que al mismo tiempo que están desarrollando estas tecnologías, están devastando buena parte del planeta. Y ellos lo saben, por eso están buscando alternativas para ellos. Incluso este señor Jeff Bezos, que cada tanto sale en una nave con la que quiere salir de la atmósfera y explota encima y hace un desastre, la misma explosión, ¿no? En Estados Unidos esto pasa más seguido de lo que quisiéramos. Y entonces nos parece que hay que ser responsables y hay que tener esa habilidad, y lo planteamos desde los feminismos con algunas categorías como la de cuidados en el sentido ontológico de la noción de cuidado, la noción de interdependencia también, porque somos con las tecnologías y somos con otros seres de otras especies en este planeta. Y hasta que no tengamos esa responsabilidad, no solamente con los otros humanos, sino también con los otros no humanos, no vamos a poder dar respuestas responsables para tener un futuro común o otros futuros comunes que nos incluyan a todos. Y entonces nos parecía una de las nociones que hemos tomado es la de difracción, también ahí con Karen Bader, para pensar que hay, frente a los patrones repetitivos, existe la posibilidad de que haya difracciones para pensar nuevas posibilidades que nos trae, que pueden aparecer, digamos, y tenemos que estar muy atentas y atentos a que esas posibilidades tengan lugar. Y para ello nos parece importante reinventar y reconfigurar las fronteras entre los humanos y los no humanos, la cultura y la naturaleza, y también lo orgánico y lo artefactual, algo que nos parece que se hace en cada situación, en cada momento, en cada contexto y en cada vinculación. Podría usar también la palabra encuentro. En este encuentro
también nos configuramos, nos reinventamos y nos reconfiguramos en cada encuentro como nueva posibilidad para nuevas reconfiguraciones, no sé si usan la misma palabra, pero nuevas posibilidades para nuevas reconfiguraciones en cada encuentro. En encuentros que, por ejemplo, para Andrea y para mí, este es un encuentro que nosotras no esperábamos. Así que estamos maravilladas, porque no pensamos que, digamos, ni conocíamos Pastoral. Tampoco el encuentro con la matemática no lo teníamos como posibilidad y ahora nos abre a nuevas posibilidades y a nuevos encuentros y a nuevas ideas para dar respuestas. Algo que hemos usado en el libro, primero pensábamos en la noción de mapas y después lo hemos pensado más como tramas, ¿no? Como encuentros de muchos hilos que tejen y en ese tejido es en el que nos encontramos hoy. Bueno, y nos parece que estas apuestas no son solamente, por supuesto, epistemológicas o metodológicas, sino que son éticas, son políticas y también son ontológicas desde el momento en que nos permitimos pensarnos con los no humanos, con las tecnologías y con otros seres, también con seres espirituales, también con nuestros muertos, con nuestros antepasados. Y para terminar de aburrirnos, bueno, y ahí esta sería la última diapo y ahí abrimos para la conversación. Bueno, ¿qué pensar? Y este sí tiene que ver con el último capítulo de tecnologías desde el sur. Dudamos si esa es la traducción correcta, pero bueno, ya nos contarán. Y para pensar entonces en estas tecnologías del sur, retomamos o recuperamos una noción que se usa mucho en el campo del arte, pero no, por supuesto, en el campo de la filosofía, que es el de tecnologías mestizas. La noción de mestizaje la tomamos de Silvia Rivera Kusikanski, de la noción de locheje. Locheje para Silvia Rivera tiene que ver con un gris jaspeado, que cuando se ve a la distancia parece, no se puede identificar los distintos puntos que componen ese gris, pero en la medida que nos acercamos sí los vemos. Que están en relación, pero no en una relación que haga síntesis, ¿no? Entonces, nos parecía muy importante tomar esta noción de tecnologías cheje o tecnologías mestizas para pensar en las técnicas y las tecnologías, y acá también esto tenía que ver con otra discusión, discusión en un buen sentido, ¿no? Usamos la palabra discusión de diálogo. No nos peleamos, ¿no, Nati? No. En todos estos años no nos hemos peleado. Esta idea es también recuperar las técnicas, no solo las tecnologías. Y esto nos parecía muy importante desde los feminismos. Y tuvo que ver con algo, fundamentalmente cuando veíamos el gran desarrollo que había tenido en el norte global, fundamentalmente en los países de habla anglosajona, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra y Australia, donde el mayor desarrollo había habido en relación a la filosofía feminista de la tecnología, así es como la denominan. Nosotras creíamos que no solamente ya con la filosofía nos quedábamos cortas, estábamos pensando desde el sur, y por eso que era necesario pensar en relación a los estudios feministas de la tecnología, ya no solo reflexiones filosóficas, sino esto de poder pensar de manera interdisciplinaria, que creo que es también parte de la invitación de estar acá, las tecnologías, y también un ejercicio feminista de romper las barreras disciplinares, ¿no? Que es algo que viene
muy ligado a las prácticas universitarias y a ciertos no diálogos que se hacen entre algunas disciplinas, y recuperar entonces también la noción de técnica que consideramos que era central en nuestros URES, sobre todo cuando pensamos en los feminismos comunitarios, en los feminismos populares, que nos permiten pensar cómo ciertas técnicas son compartidas, son saberes compartidos entre mujeres, entre personas LGBT y entre comunidades que han sido excluidas, y que, por otro lado, eso, ¿no? Hay un saber compartido en base a ciertas técnicas que permite generar y multiplicar y sostener ese tejido, esa trama colectiva, ¿no? Entonces, me parecía muy importante poder hablar de técnicas y de tecnologías, y para, de alguna manera, articular esas dos nociones, vincularlas con estas, por llamarlas tecnologías Chenje, tecnologías mestizas, que además son técnicas y tecnologías situadas, colectivas, comunitarias, que también consideramos en relación, que tienden a lo justo, ¿no? A habitar en mundos más justos o en comunidades más justas, y también en cierta articulación entre lo que serían las tecnologías high-tech, las tecnologías low-tech, modernas, antiguas, digitales y analógicas, que de alguna manera eso nos permitía romper con el dualismo mente-cuerpo que ha sido muy instalado en relación a la tecnociencia de la modernidad, ¿no? Y algo que ponemos también en discusión en el libro. Pensamos, como recién decía Nati, que estas tecnologías son relacionales, interdependientes, que atienden al cuidado, pero acá no entendiendo el cuidado en relación a la reproducción social de la vida de los humanos, sino en relación a los cuidados en un sentido más amplio, ¿no? Donde también participan las tecnologías. Las tecnologías también, creemos, o algunas pueden cuidar. Son tecnologías situadas en contexto, históricas, encarnadas, posthumanas, ¿no? Que descentran la pregunta de la tecnología en relación a lo humano y nos llevan a preguntarnos sobre todas las tecnologías más allá de los humanos. Bueno, yo quería retomar con todo esto que ha dicho Andrea acerca de las técnicas, de nuevo, esta noción de tejido, que nos parecía una metáfora importante para tramar otros hilos que no sean los hilos de esta maraña, llamamos nosotros, no sé cómo lo traducen si era maraña, como un enredo de hilos, un enredo, enmarañado, frente al enmarañado del tecnocapitalismo patriarcal, colonial, antropocéntrico, capacitista, socioproximidad, etcétera. Frente a ese enmarañado, pensamos que otra metáfora, que también es material, que es la de tramar, la de tejer, la de encontrar otros hilos para estos mundos que necesitamos desde el cuidado y la interrelación y las nuevas posibilidades que tenemos que pensar en conjunto de manera, nos parece, urgente. Así es que muchas gracias y la seguimos. Ahora nos preguntan ustedes y conversan ustedes.
Certinho, gente. Aqueles que tiverem perguntas, nós vamos convidá-los à frente. Estamos fazendo a gravação aqui. Então, fazendo a pergunta por aqui, quem está online também consegue ver e tudo mais, tudo bem? Então, perguntas? Quem tem? Antes de más nada, muchas gracias, muchas gracias. Ha sido muy, muy interesante la manera que había pensado mucho sobre tecnología y sobre feminismo, pero no sobre tecnología y feminismo. Muy poco, sí. Había pensado que más hombres, esto sí, pero no. Entonces, muchas gracias por abrir más este horizonte para pensarlo. La idea de tecnología mestiza también me encanta. No sé, no sé si... Oh, speak louder. Ok. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, entonces, por la noción de tecnología mestiza y por la idea de traer tecnología con feminismo junto, que lo pensaba como algo distinto, una posibilidad muy pequeña. Y ahora estoy viendo muy interesante. La segunda cuestión es que hay varios puntos que están pensando esta iteración, la forma como Silvia, como yo y como mucha gente piensa tecnología, como aprendizaje, he visto algo como seres con otros y todo más. Y ahí le di a la primera pregunta que me parece junto con la base de fenomenología que hay. Nosotros somos amadores en la filosofía, ¿también? Entonces, son los profesionales, estudiamos los hombres, Pierre Levy, Bonaventura, todo eso que estamos diciendo, pero somos como amadores. Y me parece que ahí había algo que había muy claro de pensar la relación de humanos y no humanos, y ahora en los últimos como 3, 4 años, plantando árboles que asumo, pensando esto de una manera más amplia. Y ainda, porque ya pensaba en tecnologías digitales y artefactos, pero no pensando que árboles fuese algo como un agency también, un poder de acción, algo así. Entonces, sería una pregunta: ¿se tiene relaciones, lo que no he visto? Y me encantó también, que no hay cita de ningún autor, pero en un momento quiero que salga esto y diciendo si son esta base de si había algo como esto de pensar este axioma que no somos, que rompe para mí con realismo, con idealismo, y que vamos con esta parte. Entonces, esta sería la manera como pienso la montaje recíproca, la reorganización de pensamiento, siempre como la persona constituindo, porque nosotros somos constituidos por la tecnología también. Entonces, puede ser comentar algo sobre eso. Y también transhumano, se puede hablar un poco más sobre o qué están pensando. No comienzo a ofrecer algo que no era de lo que estaba hablando no final, que se pudiese hablar. Pero, muito obrigado. Thank you for this. Bueno, ahí empezamos. Gracias, Marcelo, por las preguntas. Bueno, empezamos por el final. En relación a lo transhumano, como yo les había comentado, uno de los capítulos es sobre poshumanismos feministas, y ahí recuperamos especialmente algunas autoras que
que están pensando desde lo que se llaman los nuevos materialismos feministas. Y en realidad traíamos a lo transhumano para contraponerlo a los poshumanos o a los poshumanismos, porque muchas veces suelen identificarse, ¿no? Se piensa que lo poshumano es lo transhumano, pero en realidad no lo es. De hecho, están bastante alejados un pensamiento del otro. Cuando hablamos de transhumanismos, fundamentalmente tiene que ver con esto que se llama la humanidad aumentada, la humanidad, la H con el signo más, y que tiene uno de los principios fundamentales del transhumanismo es poder superar a través de las tecnologías las limitaciones que tiene el cuerpo humano orgánico, ¿no? Hay una idea de esta idea del cerebro en cubeta, de poder trascender a partir de nuestra actividad cerebral, nuestros recuerdos, ¿no? Más allá de nuestro cuerpo. Por supuesto, el horizonte es la vida eterna, ¿no? O vivir más tiempo del que vivimos. Y entonces, lo que tienen las posiciones transhumanistas es que pueden ser asociadas aunque son pensamientos muy contemporáneos, a la eugenesia, pero además están muy vinculados pero además están muy vinculados a una idea moderna del progreso, ¿no? O sea, por más que se nos presentan como pensamientos muy actuales, en realidad pertenecen a una línea de progreso, ¿no? De una idea moderna de progreso, esto de que la humanidad va incluso a superar, ¿no? Sus propias limitaciones en un futuro que ya es parte de un presente en relación a las tecnologías. Entonces, esa es la discusión que tenemos en relación con los transhumanismos, que por otro lado son posiciones muy individualistas, ¿no? Donde se piensa en una salvación de un hombre en términos individuales, donde además está ligado a una fuerte idea de la naturaleza, pensar la naturaleza como un recurso y como algo también que va a ser utilizado en favor de los humanos. Frente a estos posicionamientos, que ahí estoy señalándolos de manera muy general, porque dentro de los transhumanismos también hay distintas posiciones, sí tienen una actitud muy eufórica en relación a las tecnologías, y es parte también de lo que nosotras al principio de la conversación les comentábamos que queríamos salir, ¿no? De tanto del pesimismo como también de la posición de eufórica, ¿no? Que vamos a resolver todos nuestros problemas con las tecnologías, incluso esto que señalaba antes, las limitaciones del cuerpo orgánico. También algunos posicionamientos transhumanistas consideran que la tecnología va a poder resolver el problema de la desigualdad social que se va a solucionar con estos desarrollos tecnológicos. Y frente a eso, las posiciones poshumanas, y sobre todo los poshumanismos feministas, que están pensando de manera relacional. Porque, ¿qué sucede con el transhumanismo? Que no termina de romper con la dicotomía cuerpo-mente, ¿no? Y que eso sí, y con la dicotomía naturaleza-cultura. Algo que sí aparece en los posicionamientos poshumanos, ¿no? Estos poshumanismos en realidad piensan la naturaleza y la cultura como una continuidad, y por otro lado rompen con ese dualismo entre cuerpo y mente. Por eso es que se habla de pensamiento encarnado, ¿no? Bueno, entonces era un poco, se puede pensar en multiespecie, ¿no? Y como hay otras reflexiones. Y para nosotras era muy importante asumir dentro de esas teorías, o hacerle a esas teorías poshumanas que están pensando en la actualidad lo multiespecie, ¿no? En relación a la pregunta por la tecnología. ¿Por qué estos posicionamientos poshumanistas, feministas, estos nuevos materialismos
no están reflexionando de manera más sistemática en relación a la tecnología. Y bueno, esa era un poco la pregunta que nosotras les hacíamos y que creemos que fuimos encontrando en esas mismas posicionamientos formas de darnos respuesta. Y esto tiene que ver con la pregunta que habías hecho en relación a los seres, ser con otros, ¿no? Esta idea de ser con, que viene muy de Heidegger, pero que después es retomado, o por ahí nosotras la recuperamos en Donna Haraway, que habla, pero que no es solamente un ser con otro, sino que es un devenir con otro, no es solamente un posicionamiento o pensar en el ser, sino que ese ser está todo el tiempo en devenir, ¿no? No sé cómo se dice en portugués devenir. Devenir. ¿No? Transformándose. Y nosotras ahí, ¿no? Este devenir con, en realidad ahí Haraway, Barad, ¿no? María Puig de la Casa, que son algunas de las autoras que traemos en ese capítulo, lo están pensando en relación a animales no humanos, o demás animales, o otros seres que importan, o más que humanos, como le querramos llamar, según los posicionamientos. Pero nosotros queríamos pensar en relación con las tecnologías, ¿no? Por eso aclaramos que cuando hablamos de lo no humano, no hablamos solo de los demás animales, sino que también estamos hablando de entidades espirituales y fundamentalmente estamos hablando de tecnologías. Y entonces ahí nos hacía mucho más sentido que la idea de devenir con la idea de habitar con, para pensar las tecnologías, ¿no? Para pensar que las tecnologías, y por eso lo que decía al principio Nati, que no tener una relación instrumental con las tecnologías, y tampoco por eso pensar que las tecnologías pueden ser usadas para bien o para mal, ¿no? Ni que tampoco las tecnologías son neutrales, sino que la idea de habitar con supone que son más que herramientas, porque no son meras herramientas, sino que son parte constitutiva de nuestro mundo ambiente, ¿no? Esa es la idea de habitar con las tecnologías. Y si lo pensamos en términos relacionales, obviamente hacemos con las tecnologías y las tecnologías también nos hacen, o sea, lo que hay que pensar es esa relación. Y no solamente nos hacen en términos subjetivos, participan de nuestra constitución subjetiva, sino también participan de nuestra constitución de género, ¿no? De cómo mostramos, cómo performamos nuestro género. Ahí las tecnologías tienen una función muy importante, son parte de eso. Entonces, bueno, un poco por ahí venía la reflexión en relación a eso. No sé. Perdón. Ahí sí dijo mucho la Andy. Va un poco rápido, pero así bien. O sea, se entendió, Marcelo. Sí. Hay esta autora que también citamos, que es María Puig de la Casa. Ella es, de alguna manera, heredera de la TUR, pero introduce, ella dice, no se trata solo de los matters of fact, sino también se trata de los, o sobre todo de los matters of care, ¿no? Los asuntos de cuidado. Y dice que nos parece un giro interesante desde su posición feminista, incluir los cuidados no desde la perspectiva de la reproducción social, sino desde la perspectiva ontológica. Porque si somos con las tecnologías, habitamos con las tecnologías, interdependemos, las tecnologías nos cuidan, hacen parte de nuestra vida. De hecho, acá, si no fuese por la tecnología de los aire acondicionados, que al mismo tiempo que contaminan, nos están permitiendo tener este encuentro, porque no podríamos, quizás de otro modo, o este micrófono, estamos todo el tiempo siendo cuidadas por las tecnologías, y también tendríamos que nosotros cuidarlas. Si las cuidáramos, quizás no haríamos, no tendríamos tanta obsolescencia programada, por ejemplo. O sea, y en este cuidado hay también un cuidado del mundo que habitamos. Por
Por eso esta apuesta de los asuntos de cuidado es una apuesta ontológica. El cuidado es lo que nos permite sostener la vida y lo hacemos con las tecnologías. Por eso no tiene sentido demonizarlas y tampoco tiene sentido ponerlas como salvadoras, salvíficas, ¿no? Ese texto es un texto que nos parece muy interesante y es una feminista muy... Esta mañana estuvimos hablando con Natalie de María Julia. Bueno, no sé si sí. Muito obrigada. Eu queria começar agradecendo e parabenizando pelo livro e pela fala. Eu fiz muitas anotações. Além da fala, nosso grupo tem estudado também algumas discussões do livro e eu queria pedir, se fosse possível, se vocês poderiam comentar um pouquinho aquele trecho. Eu não me lembro exatamente em que capítulo que fica como é a expressão teoria da sacola em espanhol, não a tecnologia como arma, mas como bolsa, sim, la bolsa. E se poderiam falar, sacola, sim? E se poderiam falar um pouquinho mais sobre a ideia de olhar para a tecnologia como tecido, sim? E só destacar algumas coisas, né? E aproveitar para justificar também o convite das duas, né? Quando eu comecei a ver o início do livro, vi como elas se colocavam como autoras do livro sem uma identificação, então achei que seria importante as duas estarem, né? Então a ideia não é tanto uma mesa, mas é uma fala delas, assim, né? Acho que a escolha de vocês do livro de não usar a palavra filosofia acho que favorece o diálogo com outras áreas. Eu tenho pouca leitura em filosofia, e a pouca leitura que eu tenho é sempre muito difícil, assim, não sempre, mas me parece muito difícil. E eu acho que essa leitura facilita o diálogo entre as disciplinas, né? Eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas o marca-página que vocês receberam tem um QR Code, o livro é gratuito, é um e-book, então todo mundo pode fazer download. E acho que é isso. Muito obrigada e foi muito bom com vocês. Hay una autora feminista, sobre todo de literatura, que se llama Úrsula Le Guin, que habla en un texto muy precioso que se llama Teoría de la bolsa de la ficción. Bueno, y me encontré con otro texto que habla de la bolsa, que es un texto del subcomandante Marcos, del movimiento zapatista, que habla de distintas bolsas, y la séptima bolsa es la bolsa de la resistencia para los pueblos del sur. Y me emocionó mucho encontrar ese encuentro de lecturas entre la bolsa de la resistencia del subcomandante Marcos y
la bolsa del transporte de la ficción de Ursula Le Guin, o Le Guin. Entonces, se trata de pensar en tecnologías que sean no para dominar, no para cazar, porque Ursula Le Guin dice en esa historia que en general cuando se habla de humanidad y se habla de tecnología se piensa en esa relación desde la flecha, ¿no? La flecha para cazar. Y entonces eso ha escrito una historia de las tecnologías vinculadas a un patriarcado dominador, cazador, de un héroe cazador individual. Y entonces, frente a esa idea de tecnología como flecha, se propone pensar en que la tecnología de la bolsa de la recolección de las semillas, la bolsa para transportar, como las sacolas que seguimos usando, son otra tecnología que más que hablar de muerte y de héroes, hablan de comunidad, hablan de reproducción, hablan de vida. Y entonces es otro modo de encarar la historia de las tecnologías. Bien distinta, ¿no? Con un origen, es como si fuese un origen mítico, ¿no? La tecnología como, la primera tecnología como flecha para cazar a otros animales, o la bolsa como una tecnología para recolectar las semillas y transportarlas a la casa para reproducir la vida. Son metáforas bien distintas y son historias que nos permiten contar otras historias. Y la bolsa de la resistencia me pareció interesante que también el subcomandante me pareció que usara la noción de bolsa para pensar en las resistencias de los pueblos latinoamericanos frente al imperialismo, ¿no? Y frente a la dominación imperial. Así que bueno, hicimos a partir de ese encuentro, propusimos esto de tramar para las resistencias, porque las bolsas se tejen, ¿no? Y se tejen se tejen en comunidad. Como esto que está ahí afuera tan precioso, tiene una referencia, no sé de qué comunidad son, los tejidos que estaban ahí, los tejidos, esas tramas de qué comunidad. El Mato Grosso, de la ciudad de Pájaro Juntos, A comunidade indígena. eu acho que é Mutina. Bueno, esa es una buena imagen de sacolas para que se traman comunidad para transportar vida, ¿no? Y entonces eso nos parecía que la idea de tejido en Latinoamérica, que es tan fuerte, la idea de tejido es fuerte para los feminismos, incluso los feminismos del norte, y la idea de tejido en el sur nos remite mucho a los feminismos latinoamericanos, comunitarios, indígenas, en los cuales las mujeres se reúnen para tejer, ya sea para tejer sacolas, para transportar la vida o para tejer las vestimentas que representan la ruptura o para protegernos del frío, o tienen toda esa connotación muy feminista y muy comunitaria de nuestros sures. Así que, bueno, nos dimos ese encuentro entre esas tres posibilidades para pensar las tramas, y luego pensamos que los feminismos son tramas y no necesariamente que un feminismo supere a otro, ¿no? En la discusión, sino que siempre es posible encontrar hilos para tramar argumentos para pensar en
mundos menos opresivos y más justos. Estoy encantado que o acordo vai comer. Com a esposa. Malbec. Malbec é também uma tecnologia muito interessante. Temos mais perguntas do público? Algumas do Sérgio? Oi, obrigada. Boa tarde, meu nome é Aline Vilaça. Muito obrigada pela fala, pela apresentação, pela palestra. Eu estou aqui com uma turma de estudantes da disciplina Estudos do Corpo em Movimento 2, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, que é outra universidade aqui da nossa cidade. E aí eu tenho duas assim, questões, né? Uma relacionada ao bem viver, enquanto um conceito do feminismo, né? E outra relacionada ao corpo. A primeira, sobre o bem viver, eu fiquei pensando que em algumas casas no interior de Minas Gerais, elas têm a pia de lavar louça, ela fica para frente, fica mirando, né, olhando a paisagem. Então, as montanhas, o terreiro das pessoas, o quintal, né, onde se olha as crianças. E aí, para ver essa janela que fica em frente à pia, a janela, essa janela ela abre para baixo, porque a louça vai ser colocada nessa janela, né, e vai poder pegar o sol e secar com o sol. Outra coisa que me veio à mente são outras pias que ficam direcionadas para a sala. E aí, dizem, né, que a função das mulheres... Então, primeiro exemplo, você poderia ver as crianças no quintal, e outro exemplo, ver as crianças que estão na sala. E aí são arranjos, então, que eu estou chamando aqui já de tecnologia, para o bem viver. Né? E, assim, decisões das mulheres para posicionar o seu trabalho diário. Né? Então, tem ali a noção de trabalho, de bem viver e de cuidado, que vocês já falaram. E aí eu queria, então, saber do livro de vocês, do debate que vocês têm feito, outras tecnologias, não vou chamar de tecnologia, mas outras noções ou conceitos elaborados pelo feminismo, pelos feminismos na sua pluralidade, e que vocês podem dialogar enquanto tecnologia. Então, dei esse exemplo como bem viver, e vocês já trouxeram do tecido também. Então, outros que estão no livro. E a noção de corpo, que é nós da dança, né? Nós somos curso de dança. Algumas pesquisadoras, algumas pensadoras vão entender o corpo, então, nós somos o corpo. Mas outras estão discutindo o corpo, então, como tecnologia. E aí, no começo da fala de vocês colocaram aqui, no slide de suposições, que o modelo tecnológico dominante se apresenta como global e onipresente, de conexão total, de progresso limitado, de capital incalculável, de monopólio inevitável, de sucesso indiscutível e de futuro transhumano. Se a gente trocasse a palavra por dança, então a gente também tem algumas danças que são elencadas como uma tecnologia dominante, né? Que faz todo esse processo conforme foi citado.
Então, a questão que eu trago é como vocês também olharam para o corpo, né, pensando também dessa relação corpo e o feminismo, e quais seriam, então, outras tecnologias do corpo, o corpo a partir do corpo, que também entrelaçam a escrita de vocês. Gracias, Aline, por las preguntas. En relación a lo que señalabas sobre la ventana, ¿sí? La llanera y las crianzas y el trabajo de las mujeres en relación al cuidado, esto que hablamos de la reproducción social, la reproducción de la vida de las crianzas, de las infancias. Ahí nosotras pensamos, en uno de los capítulos del libro, tomamos las tecnologías domésticas como posibilidad para pensar el hogar como una tecnología también, y acá varias discusiones. Por un lado, algo que han señalado algunas feministas que se han preocupado por la cuestión de las tecnologías domésticas, era justamente pensar cómo las tecnologías no era porque la revolución industrial y la revolución ligada a las tecnologías también se había dado dentro del hogar, ¿no? Que no era algo que había ocurrido por fuera, como la historia de la tecnología con mayúscula había pretendido narrar, ¿no? Como que las tecnologías quedaban por fuera del hogar o que el hogar era un lugar no tecnológico. Y este pensamiento, esto de poder ver a las tecnologías y también ver cómo las tecnologías aparecen generizadas, ¿no? Dentro de lo que serían los roles y ciertos estereotipos vinculados a algunas de estas tecnologías dentro del hogar, permitió también pensar en el hogar, en la casa, también como una tecnología, ¿no? Y en ese sentido podríamos pensar en tecnologías feministas, o cómo podríamos pensar tecnologías feministas que sean tecnologías del hogar, ¿no? Y básicamente, cuando hablamos hoy de hogares o de casas, pensamos en hogares o casas unifamiliares, ¿no? Que están muy vinculadas a una familia tradicional, vinculado a hogares donde fundamentalmente las mujeres realizan las tareas de cuidado, donde además se trata de cuidados o sostenimientos de la vida de manera individual. Digo, esto de pensar que hay un lavarropas para, ¿no?, los miembros de la familia, un televisor en la casa, ¿no? Entonces, el ejercicio de algunas feministas es cómo poder romper con esa idea bien individual que estamos teniendo de nuestras familias para pensar casas, dispositivos, ¿no? Pensar la casa como una tecnología que permita justamente el cuidado de la vida, ¿no? Me parece que es muy importante el ejemplo que traes, esto del adentro y del afuera, ¿no? Como forma también de pensar en una tecnología o en el hogar como una tecnología. Y la otra pregunta que... Pensaba también en esta nueva idea de las casas inteligentes, esto de la domótica, cómo proponen casas inteligentes, entre comillas, que más responden a ideas de reproducción social antiguas, ¿no? Y entonces son casas inteligentes porque nos entretienen, porque podemos prender una luz, porque podemos poner música, o porque sobre todo están vinculadas con la seguridad. Y no son casas inteligentes en sentido feminista, de los cuidados, por ejemplo, de los niños. Esto que vos contaste es una casa mucho más inteligente que la que están proponiendo como innovaciones tecnológicas de punta, ¿no? Como
como esa serie, ¿cómo se llama la serie donde estaba la robotina que terminaba haciendo la fotografía? Bueno, como estos dibujitos donde las casas del futuro eran súper tecnológicos, pero la que seguía la robota que limpiaba era una robotina, ¿no? Una mujer limpiando. Y entonces, bueno, siempre nos proponemos estar atentas a estas especies de trampas que nos hacen creer que una casa es inteligente porque sabe cerrar la puerta con llave, y en cambio una casa puede ser inteligente si está conectada con el afuera, si sabe recibir bien al sol, si permite el cuidado de los seres que viven en esa casa, etc. Así que muy interesante tu pregunta para que escribamos más y pensemos más sobre eso. Gracias. Y en relación a las nociones, a otras nociones feministas que nos permiten pensar la tecnología, creo que una es la del cuerpo-territorio, que es una noción muy importante en nuestros fines para pensar las luchas feministas que tienen que ver con luchas contra el extractivismo, contra la apropiación de las tierras, luchas que tienen que ver con el sostenimiento también de la vida en un sentido amplio, no solo el reconocimiento de la vida humana, sino también el reconocimiento de la vida de un río, de una montaña. Por eso también nos parecía muy importante poder traer como otros diálogos no vinculados a lo occidental, ¿no? Y que me parece que eso tienen nuestros feminismos, ¿no? Nuestros feminismos comunitarios, campesinos. Poder de ahí los cuerpos de las mujeres son tecnologías para la resistencia, ¿no? En el momento en que hay ese acuerpamiento de las mujeres para defender algún territorio, el territorio de su comunidad, por ejemplo, y el cuerpo se vuelve ahí una tecnología comunitaria. No sé si con eso respondemos a lo que nos han preguntado de alguna forma. O primeiro comentário é mais para a Aline, creio que para a Aline também, pero para você. Aline, eu não sei quem, pero há gente que ha escrito sobre isto em las favelas de Rio de Janeiro, sobre que também uma mulher sola com 8 niños que tienen que tener sí, la tecnología de cocinar y de lavar, no era de cocinar, en una posición que era única, totalmente inteligente, no segundo sentido para eso. Y la otra que ayer, no sé si Andrea ha comprendido, pero nosotros hemos hablado también de los lares como tecnología. En particular en la pandemia, en la educación matemática, hemos visto mucho como que esto se tornó importante en los artículos de Cida con Débora, y después los artículos que tienen con Débora como que los apartamentos, en las casas, en particular en la pandemia, tuvieron ellas poder de acción muy grandes y también como son inteligentes y cómo se muestra la desigualdad social. Y también la posición distinta de hombres y mujeres. ¿Sí? Con un casal y que los niños van a procurar socialmente primero la mamá que está enseñando cálculo 3 y no su papá que estaba haciendo programación de computador. ¿Sí? Menos se quiere comentar, pero más un comentario. Sí. Gracias, Manuela. Sí, en relación al hogar, bueno, en Argentina el caso de la pandemia y lo que tuvo que ver con el ASPO, ¿no? Como le llamábamos, fue muy larga. Y la Argentina, supongo que en Brasil también hay mucho trabajo comunitario, ¿no? Los feminismos tienen mucho trabajo en los territorios, en los comedores,
Y bueno, y ese fue un gran problema, ¿no? Cómo pudimos habitar algunas personas con cierta comodidad en nuestros hogares. Esto también de pensarlo, ¿no? Como hogares individuales, no porque vivamos solos, ¿no? Pero sino porque son hogares que no están conectados con otros hogares. Y cómo eso de alguna manera perjudicó mucho del trabajo comunitario que es el sostén de la vida en los barrios, ¿no? También algo que el feminismo se puso muy en cuestión, tuvo que ver con que muchas infancias, crianzas y también mujeres estuvieron casi 1 año y medio con sus agresores, conviviendo con agresores, y eso también marca una gran diferencia. Y entonces, ahí en el hogar, el espacio, digo, no para todos y todas es un refugio, o fue un refugio, sino para algunas personas el hogar significa también espacio de opresión. Entonces, bueno, ahí es como bien compleja la situación. De hecho, en la Argentina, durante la pandemia, incrementaron los femicidios, ¿no? Intravinculares, claro. Entonces, bueno, también eso, para pensar cómo el hogar puede ser un espacio de emancipación o de liberación. Bueno, ahí es una gran pregunta. Por eso es importante siempre interseccionar el género con la clase, con la raza, ¿no? Con el contexto. No podemos dar respuestas universales, porque los problemas también son situados y contextuales. Antes de a gente mais perguntas. Eu estou muito satisfeito por agora, depois vocês encontraram os corredores então e tiram as dúvidas que surgirem. Ahora vamos a convidarlos entonces a recibir un recuerdo de nuestro evento. La linda Carol se pidió a pedir, por favor.